Amén. Bien, quiero tratar un tema muy especial y de pronto me voy a quitar las vestiduras pastorales y me voy a poner más bien las vestiduras de un educador. Amén. De que podamos entender lo que dice la Biblia. Porque una cosa es lo que usted me dice que dice la Biblia y otra es lo que la Biblia dice que usted está diciendo. Hay una gran diferencia en lo que yo creo que dice la Biblia a lo que realmente la Biblia está diciendo. Amén. Quiero leer un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, capítulo 3. Y acuerden que me voy a dar a la tarea de enseñar y enseñar lo que dice la Escritura. Y como dice la palabra, como está escrito, así debe ser. Génesis, capítulo 3, versículo 14 en adelante, y yo leo a favor de todos ustedes diciendo: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Padre, te doy gracias que al permitirme leer tu palabra, Señor, es una bendición para mí. Pido, Señor, toda la autoridad que me ha sido revestida, Señor, como pastor, como líder y aún como educador para enseñar las sagradas escrituras, Señor. Te pido que de lo alto, Señor, tú permitas en mi vida conocimiento, sabiduría, entendimiento y revelación, Señor, conforme creemos en recibir a lo que Jesús recibió en su vida para poder enseñar y liderar a aquel pueblo escogido por tu amor. Señor, acá estamos delante de ti. Estamos la congregación que tiene por nombre Camino de Santidad y Poder, el cual se ha constituido como iglesia cristiana en representación del reino de los cielos a favor de una humanidad que te desconoce. Esa es nuestra visión, nuestra misión, ser agentes y ser esa propiedad de transmitir tu palabra a aquellos que no la conocen, Señor. Padre, te pido, Señor, que el que tiene oído pueda escuchar lo que el Espíritu quiere hablar a nuestra vida como iglesia. Sujeto, Señor, cada vida, cada mente de los que estamos acá, Señor, para ser enseñados conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Y toda oposición, aún todo pensamiento, Señor, de lo que creemos que es, lo sujetamos a ti, Señor. Y permítenos desaprender para aprender conforme a la interpretación propia de las sagradas escrituras. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Dile al que está a tu lado: presta mucha atención, porque posiblemente no volverás a escuchar una como hoy. Amén. Entonces no se distraiga. Si el del lado le está distrayendo, dígale: hermano, le pido en el amor del Señor que luego hablemos. Si no, el pastor orará y la tierra se abrirá. ¿Y por qué se asustan si eso fue bíblico? Por eso le digo, dígale a su hermano que no lo distraiga, para que un acontecimiento que yo sé que no va a pasar, nunca le pase a usted. Es como decir: ¿cuántos creen que Cristo está muerto? Estamos llenos de tradiciones, a todos le decimos amén. Cristo vive. Ojo con lo que está diciendo: Cristo vive.
Cristo está vivo y Cristo está bien vivo. Amén. Entonces, quiero hablar a la iglesia referente a lo que acabé de leer o de abrir, para abrir este preámbulo de una profecía bastante fuerte. Y estamos ubicados en uno de los primeros libros de la historia bíblica, ¿cierto? Estamos en el libro de Génesis. No estoy diciendo que es el primer libro escrito, estoy hablando que es uno de los primeros libros que fueron escritos dentro de la historia del hombre, de la creación y de los propósitos de Dios. Amén. ¿Alguien podrá decirme o ayudarme a qué se refiere Dios a lo que le habló a la serpiente? Es que Dios en ocasiones tiene que hablarle a los animales, ¿cierto? Vaya entendiendo. En ocasiones Dios va a tener que hablarle a los animales también. ¿Sabe qué es lo que está hablando Dios a la serpiente del nacimiento de Jesús? Miren, ¿cuántos años nosotros dentro del camino cristiano y no sabemos que desde Génesis nos están hablando de la profecía del nacimiento de aquel a quien Jesús, o de Jesús, de quien iba a vencer a Satanás? Por eso le dice lo siguiente: oh, bendito sea el Señor. Los rostros me dicen mucho y me da alegría porque esto me da pie para enseñar bastante. Dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Esto quiere decir que la serpiente antes de tenía patas y caminaba, ¿cierto que sí? Ok, nos estamos entendiendo. Y le está diciendo: ahora sobre tu pecho andarás, te vas a tener que arrastrar, porque el pecado trae cambios. Así como la salvación genera cambios, el pecado también genera cambios sobre la humanidad. Amén. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Así como la serpiente o Satanás influenció para que estuviera este acontecimiento desde el huerto, desde el Edén, ya Dios estaba profetizando. Así como la caída de ese primer Adán, se iba a levantar uno nuevo que iba a herir a Satanás en la cruz del Calvario. Desde ahí ya nos están profetizando el nacimiento de Jesucristo. Amén. Hoy traigo algo ahí, y les voy a leer una muy conocida para ustedes. Está en el libro de Isaías. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Oh, bendito sea el Señor, quien es quien nos da las señales. Por tanto, el Señor mismo, dijo el profeta Isaías, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Se cumplió o no se cumplió? No te tocó a ti, pero por fe sabemos que ese fue dado de una mujer y de una mujer virgen, y que por gracia a él y a su nacimiento hoy nosotros podemos decir que somos salvos. No siempre salvos, sino por su gracia infinitamente somos salvos. Porque por ahí hay algunos que dicen salvo, 100% salvo, ¿cierto? Ok, me guardo cualquier otro comentario. Quiero hablar de la época de diciembre. Amén. Y cuando digo diciembre, saben de qué voy a hablar, ¿no? Cuando llega diciembre, siempre surgen muchas preguntas sobre las circunstancias del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, algunos preguntan cómo hacer relevantes los sermones de Navidad. No como pastor se pregunta: ¿y qué voy a predicar en diciembre? ¿Cierto que sí, pastor Jorge Luis? El hermano José Raúl que predica, o cualquier otro predicador, dice: ¿y qué voy a predicar nosotros?
qué voy a predicar yo en diciembre. Lo mismo de qué voy a predicar yo en Semana Santa. ¿De qué predicamos en Semana Santa? ¿Cierto que sí? De tales cosas predicamos, como lo que vamos a predicar en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Te quiero decir algo: Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Bienvenido a la realidad. Amén. No nació un 25 de diciembre. ¿Alguien sabe? A ver, acá los más estudiosos y los más espirituales, ¿cuándo nació Jesús? Abril. Hermano Elkin, se me queda callado, por favor. Y eso porque lo escuchó qué días en una enseñanza. Nos dijeron en abril. No, hermana Dora dijo en abril. Ya que me la está cambiando, ahora le pregunto por qué me está diciendo esa fecha. Esa es una pregunta para no fallar, entre enero y diciembre. Buena respuesta de esa, ¿no? Pero les voy a decir que Jesucristo no nació un 24 de diciembre ni un 25 de diciembre. Nació para el tiempo entre septiembre y octubre. No hay una fecha exacta en que haya nacido Jesús. Sí sabemos en qué época fue. Amén. ¿Por qué se asustan cuando llega diciembre? El nacimiento de Jesús ya pasó, y pasó entre septiembre y octubre. Pastor, ayúdeme, ¿por qué en septiembre y octubre? ¿Por qué no en diciembre? La Biblia dice que los pastores estaban en la vigilia de la noche cuidando y pastoreando sus rebaños. ¿Y por qué no es diciembre? Porque diciembre es un tiempo de invierno y las temperaturas en el desierto son bastante frías, heladas. Entonces no habían pastores en diciembre cuidando rebaños. Entonces, para que lo tengamos claro, así como no fue en diciembre, ¿por qué fue en septiembre y octubre? Porque Dios siempre celebra un acontecimiento en una fiesta. Gústele a usted o a mí, Dios siempre celebra algo en una fiesta. Oh, alabanzas al Señor. Eso se va colocando bueno, se va colocando con sabor. Y resulta que el nacimiento de Jesús fue en el tiempo de la fiesta judía, en el Kadosh, el día de la celebración de los tabernáculos y de las enramadas. ¿Qué era, Alexandra, la fiesta de los tabernáculos? La celebración de la salida de Egipto, para recordar que habían sido habitantes del desierto, que no eran extranjeros. Aleluya. Por eso los judíos, antes de Jesús, dada que la profecía viene desde el libro de Génesis, la remata Isaías y el Nuevo Testamento es el cumplimiento, entonces Dios tiene toda la autoridad de aparecer cuando Él quiere. Y apareció en una fiesta donde su pueblo, que no era santo, que fue un pueblo escogido por la misericordia de Dios, como usted y yo, que no éramos santos, sino que nos alcanzó la misericordia para hoy llamarnos santos, hijos del Altísimo. Así escogió a Israel, a los hebreos, como su pueblo escogido, donde Él se iba a revelar, donde Él empezó a darle una identidad a un pueblo que no lo tenía, como se la dio a usted y a mí a través de Jesucristo. Entonces, Israel estaba celebrando la fiesta del Sukkot. Yo dije Kadosh, me confundí, el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Ellos estaban celebrando la salida de la esclavitud, el cual el Señor usó a un hombre llamado Moisés, que era un príncipe
en tierras extrañas, siendo de una cultura diferente. Graben bien esto. Y Dios lo tomó como libertador de aquel tiempo para aquel pueblo que él iba a escoger. Amén. Y cuando el Señor aparece, cuando se cumple la profecía de Isaías, dice: por tanto el Señor mismo, porque hay cosas que Dios tiene que hacer él personalmente, porque si no su pueblo, el que dice ser su pueblo, no va a creer que es Dios que se está manifestando. Y por eso Isaías dice: el mismo Dios dará testimonio de sí mismo, de lo que va a hacer. Oh, alabanzas al Señor. Él mismo nos tiene que tratar. Él mismo se tiene que revelar en ocasiones. Porque perdóneme, porque a veces somos tan cabezones espirituales que no la entendemos y la tenemos delante de los ojos. Por eso es una cosa de lo que usted diga acerca de la Biblia, de lo que usted piensa acerca de la Biblia, y otra es lo que la Biblia dice de sí mismo. Es que yo creo que la Biblia dice eso. No, no es lo que usted crea, es lo que la Biblia dice. Pastor, yo sé muchos versículos de la Biblia. Y sabe una cosa, ni al diablo ni a mí me asusta eso. Porque el diablo sí se la sabe entera. ¿Sí? Una cosa es saberse versículos de la Biblia y otra es conocer la profundidad de lo que yo estoy conociendo. Usted puede saber muchos versículos, pero tener realmente el significado errado de lo que usted cree saber de la Biblia. Por eso hoy he trazado una línea del tiempo, una línea histórica de algo que he llamado la cronología y los sucesos del nacimiento de Jesús. Así como celebramos la cena del Señor, es porque hubo un nacimiento. Si no, usted no podría celebrar la cena del Señor. Amén. Entonces tuvo que haber un nacimiento para celebrar una muerte. La Biblia en el Antiguo Testamento, Pastor Jorge y los ancianos de la iglesia saben que la Biblia dice: y no celebraréis o haréis fiesta a los muertos. Eso dice la Biblia. Pero ¿por qué celebramos la cena del Señor? Porque Él está vivo, porque Él murió y está vivo. ¿Y sabe qué dijo Él? Hace esto en memoria de mí todas las veces que os reunéis en mi nombre. Todas las veces que nos reunamos tenemos que hacer memoria que Él murió, pero antes de morir tuvo que nacer, murió y resucitó para darnos salvación a usted y a mí. Usted no puede desligar una cosa de lo otro. Si habla de la muerte y la salvación, tiene que hablar del nacimiento. Oh, santo sea el nombre del Señor. Amén. Los cristianos, ¿algún cristiano acá? ¿Algún evangélico acá? Porque a veces los cristianos se ofenden cuando les dicen evangélicos. No, yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Bueno, gloria al Señor. A mucho honor, hermano Aldemar. Todo aquel que lee el evangelio es evangélico. Está leyendo el evangelio, se hace parte. Por eso nosotros somos evangélicos cristianos, porque creemos en el evangelio que se nos predicó y obedecemos al evangelio que Cristo nos enseñó. Amén. Y nosotros los cristianos evangélicos en ocasiones hemos dicho lo siguiente: todavía no me vaya a tirar las piedras, cuando termine me pueden crucificar, pero permíteme defender o hacer esta defensa en honor de aquel que me llamó, de aquel que me salvó. Porque así como predico su muerte, tengo que predicar su nacimiento. Y entre el nacimiento y su muerte hubieron muchos sucesos y acontecimientos que yo no puedo desligar de mi vida cristiana. Amén. ¿Sabe una cosa? Siempre que Jesús le habló a alguien, Jesús le habló con bases sólidas. Cuando Dios habló de Job, habló de cosas sólidas que Dios veía de aquel que ofrecía sacrificios por sus hijos. Se lo cantó en la cara a alguien llamado Satanás.
Y Dios le dice, ¿de dónde vienes, Satanás? No, vengo ¿de a dónde? Amén. ¿Y a qué vienes? Este evangélico, mira, se cree tan santo, te alaba todos los días, pero es que no lo hace de embalde, no lo hace así. Es que como usted le tiene lleno todos los graneros, mira los ganados que tiene, es un hombre próspero, rico, ¿acaso no te va a adorar? Ah, amigo Satanás, y eso te preocupa de él. Te voy a ayudar a que te preocupes más. Tócale todo lo que tiene, si eso es lo que te preocupa. Y salió Satanás de la presencia del Señor y tocó todo lo que hacía parte de Job. Le mató a sus hijos, le quemó sus tierras, sus ganados, sus cultivos. Se levantó y dijo, llegó a una conclusión. Mire, él dijo, nací desnudo y volveré desnudo. Mire lo que está profetizando, hablando de un nacimiento y hablando de una muerte. Los primeros hombres estaban profetizando algo que iba a acontecer, que iba a pasar. Job lo sintió de esta manera: todo se me fue, yo no nací con nada de esto, si tengo que volver así sea. Levantó sus manos y adoró y glorificó el santo nombre de Dios. Yo pregunto, ¿el cristiano de hoy podrá hacer lo mismo? Te cancelan el contrato laboral y te aseguro que mínimo lloras una hora. Te lo aseguro. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Señor, usted no sabe las cuentas que tengo. Porque todo se mueve en nuestro eje. ¿Acaso este hombre no pudo haber dicho en todo su dolor que tenía? No murió un hijo, murieron varios. Todo quedó en cenizas. Todo lo que se respiraba en el entorno de Job olía a muerte. ¿Sabe qué le quedó? Yo no lo quería decir, ustedes lo dijeron. Y como todo huele a muerte, ella le dijo, todavía usted está tratando de guardar su integridad. Maldiga a Dios y muérase. Oh, santo sea el nombre del Señor, ¿no? Te quiero decir con esto que depende 100% de Dios, ni del que tienes, porque el que está a tu lado algún día se va a ir, sea para un lugar físico o porque lo llamen a su presencia. Pero algún día vas a encontrar la realidad que estaba solo. Y por eso te tienes que apropiar tan fuertemente de la dependencia de Dios. Depender 100% de Dios, 100% de Dios. Miren, y buscando estos acontecimientos, qué especial es que siempre Dios nos habla claro a nosotros. Dios no anda con rodeos. Y uno a veces pregunta, hermano, ¿y usted qué piensa? No, pastor, yo creo. En la Biblia no es de creer, sino de obedecer. De obedecer. El evangelio es un verbo de obedecer. Pastor, la Biblia dice que hay que creer. Sí, muchos creen pero no obedecen. Y el creer de la Biblia implica obedecer, oír con inteligencia, lo que traducido del chamá o shema para mejor pronunciación es el oír. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Pero ¿cuántos hay todavía en nuestro corazón? ¿Cuántos hay en nuestro corazón donde le declinamos y donde le adoramos? Y usted sabe el nombre. Tal vez sean tus hijos, sea tu esposo,
sea tu esposa, sea tu familia, están ocupando el lugar de la adoración que le compete a Dios. Miren, por eso dentro de la Biblia del Antiguo Testamento, por eso Isaías fue claro y dijo: Él mismo va a hacer la tarea, Él mismo se va a mostrar. Y por eso hizo un milagro sobrenatural que todavía la ciencia está estudiando a ver cómo fue que nació Jesucristo. ¿Sí ve? Está buscando de cómo fue que hizo el Espíritu Santo. Es simplemente decir, es por obra del Espíritu Santo, y pare el cuento y crea que fue algo glorioso y divino que aconteció en el vientre de una mujer que fue escogida por Dios, que halló gracia delante de Dios. Como Dios pudo hablar de Job, habló de María. El ángel le dijo: bendita eres. Ráspese y detrás de usted sale un católico. Ráspese y verá que el católico no ha muerto. Estamos llenos de creencias. Y no estoy bravo. Es la unción que me pone así. Salve mujer, ha sido llena de gracia. Y cuando esa mujer escuchó estas palabras tan especiales, dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo según a su voluntad. Es que los evangélicos no quieren a María. Sí, hay algunos que no la quieren, pero yo sí la quiero. Y yo digo, entre todas de ese tiempo, solamente ella halló gracia. Era porque no era cualquiera mujer. No era cualquier mujer a quien estaban escogiendo. Fue una mujer en que Dios se complació para enviar al Salvador, para fecundar al Salvador en ese vientre. Pregunto yo, ¿podrá el Señor hallar mujeres de esas acá en la congregación? Pero todas acá se llaman hijas del Señor, ¿sí o no? ¿Hay alguna mujer acá hija de Dios? No le dé miedo decir amén. Pero Dios espera encontrar en usted lo que la Biblia dice acerca de usted. Una mujer sin mancha, sin arruga, sin defecto alguno. Porque por esas mujeres viene el Señor, y por esos hombres también. En sí, lo que es la iglesia del Señor. Algunos pensarán que el Señor viene a llevarse estos muros. No, la iglesia es usted. Es que esa iglesia imperfecta, usted se está hablando de sí mismo. Es que esos evangélicos, ¿te estás hablando de ti mismo? Ahí se la dejo clara. La iglesia somos nosotros. Es que yo no voy por allá porque esa iglesia es tal, es tal. Es que es tan fácil hablar, y que tampoco es poner en práctica todo aquello que el Señor espera encontrar en nosotros. Amén. Entonces, Jesús no nació un 25 de diciembre. Jesús nació entre septiembre y octubre en una, dígalo conmigo, en una fiesta, en una celebración donde ¿y sabe quién puso? Doctora, ¿quién le dijo a Moisés que hiciera esto? El mismo Dios. ¿Qué quería Dios? Que el pueblo cada año entre septiembre y octubre hiciera la fiesta para recordar la esclavitud, que el brazo fuerte de Jehová los sacó del lazo del faraón. ¿Es verdad o no es verdad? Escrito está. Entonces Jesús vino en un tiempo de fiesta y murió en un tiempo de fiesta. Oiga, ¿qué tiene Dios con las fiestas?
Pero es que hay fiesta de fiestas. Y cuando hablamos de fiestas, hablamos de memoria, de celebración y de gratitud al único Dios verdadero. Amén. En diciembre es que no únicamente celebran el cumpleaños de Jesús, la tradición, ¿cierto? También celebran los grados. Entonces los grados son pecado. Porque yo he escuchado a evangélicos cristianos y a líderes decir: cuidado en diciembre, porque todo es pecado en diciembre. ¿Y qué tiene diciembre que no tenga enero y febrero? ¿Acaso no todos los días son santos para Jehová Dios? Es dependiendo del color y de la posición en que usted se pare. Pero todos los días son santos para Jehová Dios. Sino que resulta que dentro de la historia, por allá en el año 50, nos metieron la historia del viejo barrigón y barbao. Nos lo metió Coca-Cola. Si usted va a hablar de historia, estudie la historia y tenga argumentos para hablar lo que está diciendo. Pero Coca-Cola en el año 50 nos metió la historia de Santa Claus para los venezolanos, de Papá Noel para nosotros acá los colombianos, para el americano, ¿cómo? San Nicolás en Venezuela, sí. Santa Claus para los americanos. Y eso sí nos lo meten a nosotros y lo creemos y lo celebramos de una forma y de otra. No me diga que no, porque usted no nació siendo evangélico. ¿Sí o no? De una u otra forma celebramos lo que Coca-Cola hace 50 años nos lo metió. ¿Y cómo empezó? Con la botellita de Coca-Cola, Santa Claus ofreciendo, San Nicolás la Coca-Cola, nos hizo el tren y nos puso, y compré una y nosotros éramos felices comprando y esto para ir a reclamar el premio. Y así fue llevada la tradición. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Amada iglesia, la Navidad no es pagana y nosotros creemos que es pagana. Perdóneme, no es pagano. ¿Por qué usted dice que la Navidad es pagana? ¿Por qué? No, la Navidad no es comercio. El comercio nos se muestra otra cosa, pero la Navidad es lo que la Biblia nos habla desde Génesis 3, 14 y 15, que iba a nacer un Salvador, que iba a cambiar la historia del pecado y que nació en una fiesta donde los judíos celebraron la libertad de la esclavitud por 400 años. Y acá ninguno tiene 400 años. Y ellos tenían que recordarla, y hasta el día de hoy siguen recordando el brazo de Jehová, el cual le llamaron Ebenezer. Hasta el día de hoy Jehová nos ha ayudado y su brazo fuerte nos sacó de la tierra de la esclavitud. Oh, santo sea Jehová Dios. Natividad es el verdadero nombre, y natividad significa el nacimiento del Salvador. Pero cuando uno no conoce, uno habla, perdóneme, ignorancias. Lo que nos enseñaron, no lo que estudiamos, no lo que nosotros nos dimos a la tarea de ir a la Biblia. Pastor, es que eso lo dice. Sí, le voy a sacar una cantidad de cosas de lo que dice la Biblia. Una cosa es saberme de memoria y otra es conocer la profundidad de lo que yo creo decir que está bien. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces nos quedó claro que diciembre no es un mes pagano. Que otros lo quieren celebrar el 25 de diciembre, pues gloria a Dios. Como dijo Pablo, pastor, ayúdeme. Pablo dijo lo siguiente: veo que unos predican a Cristo por contienda, otros predican a Jesús por vanagloria, por dinero, y otros a la verdad predican a Cristo. Pero ¿en qué conclusión llega el apóstol Pablo?
que de una o de otra forma Cristo es predicado. Cristo es predicado. Amén. Si usted a mí me invita hoy a almorzar o mañana, téngalo por seguro que yo voy a ir. Téngalo por seguro. Pastor, hice una natillita. A usted, yo voy y me como la natilla. El problema es que yo no estoy pensando como el otro quiere pensar. Es que la natilla se puede hacer desde enero. Si usted quiere el 1 de enero hacer natilla y buñuelo, no va todos los sábados por ahí cuando el viejo lo invita y usted pide un buñuelo con café. Si el buñuelo y natilla es pecado en diciembre, es pecado todos los días. Pastor, es que no podemos dar regalo. Vea, nos enseñaron líderes de antes que cumplir años era pecado. ¿Y por qué? ¿Dónde en la Biblia? Dígame, ¿dónde en la Biblia dice que cumplir años? Entonces, ¿para qué? Perdóneme, lo voy a decir muy santanderiano. ¿Para qué carajos nacimos si era pecado? Y muchos han predicado que cumplir años es pecado. Es que, pastor, ¿sabe por qué? Porque los magos eran perversos y ellos trajeron regalos y por eso es pecado. Espere tantico y vamos a conocer lo que dice la Biblia de esto. El nacimiento de Cristo alrededor del año 4 antes de Cristo. Vamos a ver qué pasó. Un hombre en el siglo XVII llamado James Ussher o James Ussher era un arzobispo anglicano. Era un hombre dotado y se dio a la tarea por años de interpretar la cronología del nacimiento de Jesús. Estoy hablando del año 1520 y algo a 1630 y algo que muere este hombre. Un hombre piadoso, un hombre temeroso. Dijo lo siguiente. James Ussher dijo lo siguiente: creía que Jesús nació al comienzo del año 4 en la era cristiana. Y esto es consciente porque el rey Herodes el Grande murió a finales de este año y Jesús nació en su reinado. Miremos Mateo 2:1. En el Nuevo Testamento, ¿cuáles son los libros o las escrituras que nos hablan del nacimiento de Jesús? ¿Usted sabe? Los evangelios. ¿Cuáles evangelios? Porque no todos. Hay dos, pues el que acabo de mencionar y el otro en Lucas. Solamente Mateo y Lucas nos revelan la cronología y los acontecimientos durante ese episodio del nacimiento del Mesías. Entonces, si yo pregunto, hermanos de la iglesia de Camino de Santidad y Poder, ¿la Navidad es pagana? No. Lo que quieran hacer en la celebración es lo que puede cambiar. ¿Sí ve? Pero la natividad, que es el nombre original, no es pagana. La natividad, ¿sabe de dónde viene? Del corazón de Dios. Del corazón de Dios. Natividad significa el nacimiento del Salvador. Y nosotros los evangélicos le hemos llamado paganismo. ¿Sabe qué es paganismo? Que nos metieron al viejo gordo y barbado y vestido de rojo y que hacía ¡oh, oh, oh, oh! Yo amo esta congregación. Eso fue lo que las tradiciones nos quisieron meter y querían ocupar un lugar sagrado como el lugar de nuestro Salvador. Amén. ¿Sabe por qué Jesús no habló del nacimiento?
¿Por qué habló de su muerte? Porque él ya estaba grande y podía hablar de su muerte. Pero ¿quiénes hablaron del nacimiento de Jesús? Los profetas y Dios. ¿Y cuando Dios? Desde Génesis, cuando le cantó la tabla a la serpiente. Tranquilo, usted me dañó el primer proceso, pero como Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente y Dios altísimo, ya tenía un segundo plan para lo que el diablo había hecho. Tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dijo: aunque usted engañó a la mujer y la llevó a desobedecer al hombre, tranquilo, mijito, que yo le tengo quien lo va a herir a usted. Y a ese usted no le podrá hacer lo mismo, porque seré yo encarnado en él. Por eso la profecía dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Entonces Mateo 2:1. Esto se está poniendo bueno. No se vaya, que esto se compone. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero Jesús nació en el reinado ¿de quién? De Herodes. Herodes el Grande, el cual tuvo casi cuatro hijos. Y en ese reinado aparecieron aquellos que nosotros le llamamos paganos. Pero ahora en la historia vamos a saber si eran tan paganos o no eran tan paganos. ¿Sí o no? Entonces, primer acontecimiento en el año 4 antes de Cristo, vemos que Jesús, la Biblia dice que Jesús nació en el reinado de Herodes el Grande, hombre que era judío, pero que no conocía nada de la ley o de la palabra del Señor. Muchos podemos ser cristianos, perdóneme, pero no conocemos nada de la palabra de Dios. Amén. Hombre que no temía a Dios, siendo del pueblo que había sido escogido por Dios. Amén. ¿Qué más pasó? Acontece que debido al censo romano, José y María viajan a Belén desde su ciudad natal, Nazaret. Ellos están en Nazaret y tienen que viajar ¿a dónde? Por ahí cierto presidente se metió en un enredo que nació yo no sé qué, y por eso Jesús era palestino, que no era judío, sino palestino. Yo lo escuché y le eché la bendición. Y yo dije: así podrán andar algunos en el pueblo del Señor, luchando de dónde viene Jesús, si es judío o si es. Y resulta que ambos pueblos vienen a ser uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, debido a ese censo, resulta que el emperador de ese tiempo dio una orden y dijo: vamos a hacer un censo. Vino el DANE y dijo: todos tienen que volver a su ciudad natal. Entonces, si el presidente que tenemos actualmente, el doctor Gustavo Petro, dice: voy a censar el país y todos tienen que volver a su ciudad natal, yo tengo que salir de Antioquia y tengo que ir al lugar de origen donde nací, porque iban a empadronar, iban a hacer ese censo. Y por eso María y José tuvieron que viajar ¿a dónde? A Belén. Pero como todo tiene un propósito, era para que la profecía se cumpliera. Amén. Entonces, Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació según la historia, Belén era la ciudad natal ¿de quién? Del rey David. Y como ellos eran descendencia del rey, descendencia del rey David, tenían que ir allá, porque la profecía se tienen que
cumplir. Dios hace cualquier cosa para que usted y yo estemos en el hilo de la profecía. Si las cosas no están bien en casa, el Señor va a permitir acontecimientos para que nos alineemos al propósito de Dios. Y si usted no quiere, pues dice el Señor: órale, güey, es tu decisión. Amén. ¿Qué más pasó? Miren, otra de los hechos que pasan en este mes es que dicen, es que los cristianos no pueden cantar aquello o lo otro. ¿Sí o no? Y vamos a ver quiénes son los primeros que adoran a Yeshua, el Mesías. Vamos a ver quiénes son los primeros que adoran. Lucas capítulo 2. Dice lo siguiente. Versículo 8 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Acá les estoy diciendo que Jesús no nació en diciembre, porque diciembre era tiempos de invierno, y acá la Biblia está diciendo que los pastores estaban en la vigilia de la noche cuidando sus rebaños en un tiempo diferente a diciembre. Estaban en el tiempo de septiembre y octubre, la celebración de los tabernáculos, de las enramadas, del Sukkot, la celebración de la libertad. ¿Qué es lo que enseña cuando yo abro la puerta y digo, vea, ahí llegó su libertador? Inmediatamente, ¿ustedes qué piensan? Llegó el que nos va a sacar de la condición de lo que estamos viviendo. Por eso los colombianos hablamos de nuestro libertador en carne, humano, Simón Bolívar. Amén. Nuestros hermanos venezolanos tendrán otra historia, ¿cierto? Sino que la historia dice que dijeron que Santander era malo y que Santander quería matar a Simón Bolívar. ¿Sí o no? Pero ahí no quiero ahondar para no causar criterios nacionales. Dice que habían pastores en la noche. Amén. En la vigilia de la noche habían pastores en la misma región de la noche. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Qué estaba haciendo el ángel con los pastores? Dice que cayó la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se reveló a los pastores. ¿Y qué mensaje estaba dando el ángel sobre los pastores? El ángel dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran. La natividad nos ha anunciado, pero dígalo como lo dice la Biblia: nuevas de gran gozo, de gran gozo. Algún día fui a ministrar la cena del Señor en cierto lugar, y mientras yo celebraba la cena del Señor, había una gran tristeza, que yo literalmente me sentí como visitando un velorio. Así me sentí yo. Yo no sé qué podemos entender nosotros como cristianos. La
muerte de Jesús era motivo de gran gozo. Si usted no lo sabía, la muerte del Señor como su nacimiento era una noticia de buen gozo. Por eso el diablo más de una vez utilizó al amigo Pedro para decirle a Jesús: no, ¿cómo te vas a ir para allá? ¿Cómo vamos a perder el Salvador? Yo no lo voy a permitir, oh amado Salvador, Maestro. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Y yo le decía a esa congregación: ¿ustedes por qué están tristes celebrando la cena del Señor? ¿Acaso no han leído cuando el Señor dijo: no sabe cuánto he esperado este gran momento para compartir la última cena o la cena esta noche con ustedes? El mismo Señor tenía gozo sabiendo que iba a ir a la cruz, pero sabía que era la victoria y que era el cumplimiento de la voluntad divina del Padre Eterno. Había gran gozo. Ahora, cuanto más un nacimiento, cuánto no se ha gozado un padre, o especialmente la madre, cuando ve a luz lo que estaba en su vientre. Una mujer olvida en ese momento cuando la enfermera o el médico, no sé si hay un protocolo, Alexandra, quién debe presentar el niño o la niña a esa madre, si son las enfermeras o si es el doctor, no lo sé, eso no lo estudié yo. Pero qué alegría siente la madre después de un momento tan difícil y ve a esa criatura, y es donde descansa y las lágrimas salen, porque ha nacido el hijo que tuvo durante 9 meses o 7 meses en su vientre. ¡Qué alegría! Yo recuerdo a la doctora Alexandra antes y ahora la miro después. Gran gozo, porque nació la hija que el Señor les permitió tener. El nacimiento es motivo de gran gozo, le dijo el ángel a los pastores. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? La gloria de Dios descendió. La gloria del Señor descendió en ese lugar. Y el ángel dijo: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces la Navidad no es pagana. El primero que habló de la Navidad fue Dios. Y el que se inventó la Navidad fue Dios. Pero como el diablo y el hombre siempre quieren dañar lo de Dios, nos meten otras tradiciones y más fácil decimos jo, 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 que gloria a Dios. ¿Sí o no? Entonces los pastores, el momento en que el rey, el Mesías, nació, hubo un aviso del cielo. Amén. Ahora, hay pastores que uno no puede cantar. Venga, Salmo 150. Yo lo voy a tener que arrancar de la Biblia, porque las tradiciones de hoy de diciembre me llevan a romper el Salmo 150. ¿Alguien sabe qué dice el Salmo 150? Hermano Elkin, ¿sabe qué dice el Salmo 150? ¿Sabe cómo empieza diciendo? Y todo lo que respire alabe al Señor. Amén. Pero Jesús nació en Belén. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Yo no voy a cantar a la nanita nana, la nanita ea, porque eso no me lo está diciendo la Biblia. Yo se lo canto a Ana María, que le digo nanita. Hola nananita ea, ¿cómo estás? Pero a Jesús no se lo voy a cantar. Yo le voy a adorar al Salvador, porque ha nacido el nuestro Salvador en la ciudad del rey David. Todo lo que respire alabe al Señor. Amén. Esto es como la misma situación. Perdóneme si hay un hermano costeño. Yo no veo a Pedro, bueno, me salvé por ahí.
Pero la doctora tiene 50% de esa cultura. Ah, sí está Dina de la Rosa acá. Algunos han dicho: pastor, el vallenato es pecado para el Señor. ¿Y dónde la Biblia dice cuáles son las canciones que tenemos que cantarle al Señor? La Biblia dice cantar a Jehová con himnos y cánticos que vayan dirigidos a Él. No está hablando de ritmos. No pongamos en la Biblia lo que la Biblia no dice. Yo he tenido que ver, Alexandra y yo tuvimos que hacer misiones por allá en un pueblo que le dicen Cotorra y San Carlos y todo el lugar, un lugar de brujería. Y para vencer la brujería es por medio de la alabanza, porque no hay poder más grande para vencer las tinieblas y romper todos esos espíritus de brujería, hechicería, sino a través de la alabanza. Y conocí una pastora así, no era muy grande, pero esa abuela cogía el pandarete y aleluya y gloria a Dios, y empezó a cantar, y uno sentía que los pies de uno se levantaban del piso. Y en otros lugares a uno le dicen: pastor, los vallenatos son pecado porque no alaban a Dios. Más pecado es usted que no está alabando a Dios con lo que está diciendo. A todo le ponemos pecado. Otros dirán: pastor, por allá en los llanos, los que tocan el arpa. Pastor, eso tampoco glorifica a Dios. La Biblia dice: y todo lo que respire, alaba al Señor. Yo no creo que un antioqueño se pone acá a componer y a escribir y le da ese ritmito de vallenato. Le da un ritmo según a su cultura. Amén, a su cultura. Hay cosas que son transculturales, que están por encima de la cultura. Pero la Biblia no dice: o búsqueme usted y enséñemelo, entonces yo diré que estoy equivocado. Pero la Biblia no dice cuáles son los ritmos. La Biblia dice himnos y cánticos espirituales. ¿De dónde deben salir nuestras canciones? De la misma Biblia. Yo escuché a este hombre muy famoso en algunos tiempos, y todavía, Juan Luis Guerra, conoció del Señor y empezó a componer y a cantar para el Señor, y saca una canción que las avispas. Y yo enviaré las avispas para que te piquen, para que te piquen. Pastor, eso es del diablo. Gracias a Dios le di al Señor que no tenía el micrófono ni la Biblia en la mano, porque si no le doy con ella. La Biblia dice que el Señor enviará sus avispas a nuestros enemigos. Como no conocemos la Biblia, por eso hablamos, perdóneme, cualquier disparate. Nos salimos del contexto de la palabra del Señor. Pero toda esa canción me di a la tarea de estudiarla, y toda es bibliocéntrica. No hay nada de esa letra que se salga del contexto bíblico, como otros creyentes que están de moda y que ya son cantantes, y escucha uno y uno dice: voy a mirar, y no me menciona nada de la Biblia, no me ministra nada de la palabra del Señor, y tiene por allá un ritmito muy angelical, pero eso sí es de Dios. Y andamos entre el pueblo del Señor divididos. Yo tengo la razón, usted no la tiene. O este sí tiene la razón. La que tiene la razón se llama Biblia. Vayamos a la Biblia. Por eso yo les digo: no coma cuento, coma Biblia. Vaya a la Biblia. Todo lo que yo les predique, o cualquier otro predicador desde este altar, vaya a la Biblia. Pásela por la Biblia, y lo que es de Dios recíbalo, y lo que no es de Dios deséchelo. Por eso Pablo dijo: escudriñarlo
todo, retener lo bueno y desecha lo malo. Si yo vengo a hablarles de otro evangelio, dijo Pablo, no me recibáis ni me digáis bienvenido. Vayamos a la palabra. Pastor, es que el pastor tal, perdóneme, pero ese pastor no murió por usted ni le va a salvar a usted ni a su familia. Lo que le va a salvar es la obediencia que usted ponga en la palabra de Dios. Ni aún lo que yo pienso de ella, sino lo que ella me dice de lo que yo debo hacer. Amén. Alabanzas al Señor. Lucas 2:13. Miren, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pastor, el pesebre es pagano. ¿Y por qué la Biblia nos habla de lo pagano entonces? Alguna vez había dentro de nuestra congregación un señor que trabajaba con ganado, establo, y tenía pesebreras. Y llegó el día que todos dijeron, el pesebre es pagano. ¿Y sabe cómo se sintió ese hermanito allá? Se sentía pagano. Porque como nosotros los evangélicos decimos que los pesebres es pagano, y él trabajaba con pesebreras, ¿cómo se pudo haber sentido ese hermano? Es que nosotros, perdóneme, me incluyo yo, acá el que está equivocado soy yo, no sabemos hablar. Perdóneme, no sabemos hablar, y más de la Biblia. Y a la Biblia le ponemos lo que no es y lo quitamos lo que sí es. Hablemos conforme a la Biblia. No es que es como algunos dicen, la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Búscame y mostrarme a dónde dice eso la Biblia. Pero todos los evangélicos dicen eso. Vea, el Señor dice ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no. ¿A dónde está? Según Marbelis 3:21. Y no estoy diciendo que ella lo está diciendo. ¿Quién no ha escuchado eso entre los evangélicos? ¿Sí o no? Hermano, vea, el Señor dice ayúdate que Él te ayudará. La Biblia dice con el sudor de tu frente trabajarás la tierra y comerás. Eso es lo que dice la Biblia, no lo que nosotros creemos que dice la Biblia. ¿Sí que es muy diferente? Usted es el más pagano, el más impío. Ay, Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? Dios hace llover sobre justos e injustos, sobre impíos y malos. Hace llover Dios, salir el sol, salir la luna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo dice? Vayamos a ella. Aprendamos, no le pongamos nombre a lo que ya tiene nombre. No hay otra revelación. ¿Qué días? A mí me dio un cólico en estos días, pero no fue por el ayuno ni por la oración, sino que vino X pastor, no sé, y espero nunca encontrármelo en la vida. Preguntó por mí. Gloria a Dios, la iglesia estaba cerrada, pues la congregación no me encontró. Y Dios sabe por qué. Mi sobrina estaba y vio que alguien estaba por acá, se acercó y ella le preguntó, ¿necesita algo de la iglesia? Sí, ando buscando al pastor. Dijo, como ve, no está cerrado, ¿en qué le puedo ayudar? No, es que yo necesito al pastor. Señor, le estoy diciendo que el pastor no está. Entonces vea, entréguele esto, que eso es para él. Un documento como de 30 hojas. Cuando mi sobrina toda preocupada, ay tío, ese señor todo grosero. Pero usted sí se lo entrega. ¿Qué le decía el Señor? Claro, no es que él es mi tío, yo soy sobrina. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Mi pregunta es, ¿qué intenciones tiene supuestamente ese líder de evangelizarme a mí? Y todo lo que hablaba ese documento era una herejía. Que Dios no existe. Que si usted le dice a una persona Dios te bendiga, está equivocado, ahí no hay bendición. Pero como el diablo es diablo, le puso que solamente debe ser en Cristo.
que en Dios no hay salvación, sino en Jesucristo. Y tenía 30 hojas que yo le leí una porción a los intercesores. ¿Y sabe qué hice delante de ellos? Lo rompí el material. Porque yo digo, si esto llega a otra persona, ¿qué? ¿Qué daño puede hacer? Gracias a Dios, yo tengo bases sólidas de la palabra del Señor. Y yo sé en quién he creído. Y yo sé a la diestra del Padre está sentado mi Salvador, mi Señor. Amén. Pero hoy en día hay una confusión doctrinal terrible. Dios es malo, pero Cristo es bueno. Ah, mira qué tan bueno esto. Que el Espíritu Santo es simplemente un nombre. No, ojalá fuera fuerza. Pero ahí no era nada. Y es lo más sagrado para el reino de los cielos. Y yo le decía, Señor, guarda que esto llegue a un cristiano nuevo. Como ahí, y le digo que puede contar más de 100 citas bíblicas. Y alguien dirá, pastor, eso está en la Biblia. Sí. ¿Y con qué argumento? ¿Y dónde está el contexto? Por eso muchos han predicado y han doctrinado que la mujer no puede hablar en la casa del Señor, y menos predicar, por una situación que tuvo que vivir Pablo en cierta iglesia, y decirle a la mujer, por favor, callen, y si tienen que hablar, hablen en sus casas preguntándole a sus maridos. Pero era por una situación de murmuración, de fornicación, de chisme y división, que si Pablo no le pone corte a esto, se daña la obra del Señor en ese lugar. Pero hoy en día muchos están diciendo que la mujer no puede hablar. Qué aburrido sería que en esta iglesia no pudieran hablar las mujeres. Y yo cuento, el 90% acá son mujeres y el 10% son hombres. Y los hombres sí que hablan poco. Entonces yo vendría cada 8 días o cada reunión a hablarle al muro. Pastor, pero eso está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Pero mira por qué acontecimiento está en la Biblia. Amén. ¿Por qué acontecimiento? Entonces 2:13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Como su pueblo no le iba a alabar, tuvo que enviar a sus ángeles. Y que esa noche, esa buena noche, hubiera adoración para el Mesías que había nacido. Hoy nosotros no le cantamos a un niño que está en una pesebrera. Hoy le cantamos al que está a la diestra de Dios Padre, que se tuvo que hacer niño para venir y mostrarnos la salvación. Y hoy yo puedo decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Perdóneme, pero a mí no me importa el pensamiento del vecino cómo celebra la Navidad. De pronto la están celebrando con la garrafa de aguardiente que recogió todo el año para comprarla. Como diciembre es mes de gozo y de pronto no tiene la botellita, la media es que se llama, tiene el garrafón ese. Y de esa forma está celebrando la Navidad. ¿Cómo la celebramos nosotros? En paz. Por eso la Biblia dice: y en la tierra sea paz, con un corazón agradecido por el acontecimiento que pasó en la tierra por amor a ti y por amor a mí. Pastor, ¿usted celebra la Navidad? Sí, yo la celebro. Porque el Mesías mora en mi corazón. Porque recuerdo el nacimiento de hace 2000 años en mi vida.
Porque dijo Pablo fue el primero que celebró la Navidad. ¿Sí sabía usted? ¿Sabe cómo cantó Pablo? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que hacía ahora en otro tiempo, ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios. Estaba alabando a Dios. Es que el pueblo del Señor cree que alabanzas es simplemente cantar. Cuando el hermano Mauricio acá se para, toca muy bonito y canta muy bonito, porque a mí me han dicho: ay, pastor, cómo canta ese hermano de bonito. ¿Y qué pasa? Ay, me lleva al cielo. Pues que lo siga llevando al cielo y que nunca se caiga de allá. La alabanza es todo aquello que sale de su corazón en gratitud, en agradecimiento y en reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo, que lo dejó todo. ¿Usted cree que no es motivo de alegría? ¿Usted dejaría todo por mí? Ay, qué pecadito del pastor. Pues que se arrepienta el pastor. Nadie dejaría todo por otro, ¿sí o no? Aún hasta el mismo papá acompaña al hijo a la tumba, o el hijo al padre a la tumba, pero no se entierra con él. Pero Cristo fue con nosotros a la muerte, y Cristo la venció y resucitó para darnos una vida. Y por eso los ángeles, que sabían lo que iba a pasar, dijeron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra sea la paz. Pregunto yo, ¿vive en paz el pueblo de Dios? ¿O solamente vive de enero a noviembre paz? Todos los días son santos para el Señor. Todos los días son santos. Mi objetivo hoy es que usted cambie su forma de hablar. De pronto está pensando bien, pero no está hablando bien. La natividad no es del diablo, la natividad nació en el corazón de Dios. Amén. Pastor, que el pesebre es pecado. Entonces, ¿por qué Jesús no nació en el palacio de Herodes el Grande, o en el palacio de los romanos de Augusto César, o César Augusto, el emperador? Nació en un pesebre. ¿Sabe por qué? Porque así fueron dadas las circunstancias. Porque en ese tiempo todos estaban de fiesta, y todos los hoteles, residencias estaban ocupadas, porque vinieron de todas las regiones a celebrar la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y por eso a las entradas de la ciudad hacían chozas. Para que lo entendamos mejor, levantaban 4 palos y ponían paja y celebraban ahí, porque fue su caminar, su peregrinaje por todo el desierto. El Dios de la santidad puso a su pueblo escogido a recordar de dónde habían salido. ¿Sí ven? Dios es un Dios de fiestas, pero la fiesta del Señor están objetivas a Él. No están enfocadas en el viejo barrigón y barbado. Yo creo que hasta esa barba ya le huele a pecueca. Perdóneme, tantos años, ¿cómo debe oler eso? La natividad habla del Mesías. La natividad habla del Mesías. Yo no necesito poner un pesebre acá y poner un niño chiquitico, poner de pronto a Isaac, que es el más chiquitico, no, a Ian, que está por ahí, ponerlo acá para decir: no, eso ya fue la historia. Lo que yo tengo que celebrar es el nacimiento de mi nueva vida, que es en Cristo Jesús. Amén. Yo no lo mato en abril para que nazca en septiembre o en octubre. Yo celebro la muerte, crucifixión y resurrección, porque Él nació, porque Él murió y ahora reina a la diestra de Dios Padre. Si ve que hay una forma diferente de celebrar la natividad. Ya no nació en un pesebre, en un corazón. Amén. Sino que mis intenciones como maestro es enseñarle a usted a hablar lo que erradamente nos han
puesto a hablar. Amén. Un pesebre no es pagano, sino Dios tiene que acabar con todas las pesebreras que hay. Y en la Estrella, por donde vive Felipe, sí que más. Hay que acabar con todas esas pesebreras, porque esos son pesebres, ¿no? ¿Qué es un pesebre? Un lugar donde viven animales. Pero les voy a decir que Jesús no nació en un pesebre. La tradición a nosotros nos metió ¿qué? ¿Qué hay en un pesebre? ¿Qué es lo que nos muestran en un pesebre la tradición? Que hay un burro, que hay una vaca, pero en ese momento estaban todos los pastores, ¿a dónde? Afuera. ¿Y dónde estaban los animales? Afuera. No habían animales donde nació Jesús. Yo recuerdo cuando estaba niño y se lo contaba a los intercesores, que mi mamá me contaba una historia y decía que al burro lo habían castigado y no lo habían metido en el pesebre. Dice la tradición de nuestros viejos, porque el burro se había comido la paja donde iban a acostar al niño. Entonces por eso lo castigaron y dejaron el burro afuera. Pero déjeme decirle, tanto el burro, la vaca y las ovejas estaban afuera siendo pastoreados, porque eran los tiempos donde los pastores sacaban sus ganados para pastorearlos, para que se alimentaran, para que se fortalecieran. Pero si ve que la tradición a nosotros nos mete cuento por gato por liebre y nos mete en cuento en vez de Biblia. Por eso tenemos que estudiarla. Por eso tenemos que estudiarla. Cuando un hermano me dice, pastor, es que mire, a mí me dijeron, y yo le digo, muéstreme en la Biblia. Muéstreme en la Biblia. ¿Sí o no? La Biblia dice que la salvación era para sus escogidos. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. La salvación venía para quienes, para los escogidos de Dios. Y usted y yo, ¿por qué hacemos acá? Si la Biblia dice que no era para nosotros. ¿Sí o no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero entonces, por decirlo así, a todo aquel que le recibió, que creyó, le dio potestad, mire, potestad, le dio poder de ser hecho hijo de Dios por medio de él. No es que Dios tuviera más hijos. Alguna vez le preguntaron a la iglesia, un profesor, era un erudito, no a la iglesia, a nosotros como estudiantes, ¿cuántos hijos tiene Dios? Preguntó el pastor, el teólogo. Y alguno dijo, muchos. Y este profesor dijo, ¿y cuántos están de acuerdo con lo que este compañero dice? Y todos levantaron la mano. Pero uno levantó la mano diciendo que no. Dijo, yo no estoy de acuerdo que Dios tenga muchos hijos. Y el profesor lo miró, soltó una sonrisa y le dijo, susténtame lo que tú estás diciendo. Sí, Señor, con mucho gusto. El mismo Dios dijo, he aquí mi único hijo, en el cual yo tengo complacencia. ¿Cuántos hijos Dios tiene? Uno. Es que nosotros somos adoptados por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nos justificó, pero Dios el Padre solo tiene un hijo, pero por medio de Cristo hemos sido adoptados. Por eso Jesús dijo, y a todo aquel que creyó y le recibió, se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero Dios en sí tiene un solo hijo. Por eso Dios dice, el mismo Dios cuando habla en el Nuevo Testamento, he aquí mi hijo, mi único hijo en quien he tenido complacencia.
¿Sí? Por eso yo celebro que Cristo vive en mí, porque en Él tengo potestad de llamarme hijo. ¿Y quién fue el que nos enseñó a llamarle papá? Cristo. Cuando oréis, oren así: Padre. No es que nadie en la Biblia llamó a papá Dios, sino Cristo. Cristo fue el que le llamó papá. Y cuando levantó el canasto y dijo: te doy gracias, Padre, porque siempre escuchas mis oraciones. Ay, alabanzas. Si usted entendiera lo que Cristo estaba revelando ahí. Cristo estaba diciendo: toda oración en mi nombre. Oh, bendito sea su santo nombre. Cristo nos dio potestad de llamarle a Él Padre por medio de Él. Por medio de Él. ¿Cómo no decir que la natividad fue el mejor regalo de Dios? Si yo hoy 24 le doy un regalo a usted, alguno me dirá: pastor, yo no recibo regalos el 24 de diciembre. Ah, bueno. Bueno. Sí, algunos pelean con eso. ¿Y por qué si recibe regalos el día de su cumpleaños? ¿Sí o no? Entonces, si usted no me recibe un regalo hoy, tampoco me lo puede recibir el día de sus cumpleaños. Y tampoco el día de que usted se gradúa. O de pronto el día que usted se casó. Somos nosotros, perdóname, amada iglesia, y Dios sabe cuánto les amo, pero somos nosotros los que ponemos las cargas que son pesadas, porque no conocemos a la luz de la palabra. Miren, es que en diciembre no se puede cantar más para decirles a aquellos: no tenemos nosotros la verdad, no tenemos a Cristo. Que nos vean. Cuando he estado en lugares predicándole a católicos, surgen muchas preguntas, como la primera que les dije: pastor, ¿y ustedes los evangélicos por qué no quieren a María? Pastor, ¿ustedes los evangélicos por qué no celebran la Navidad? Pastor, ¿ustedes por qué esto y por qué lo otro? Y empieza uno a sudar como nunca, a sudar frío. Y empiezan a responder: yo sí creo en María y quiero a María. Lo que no hago yo es adorar a María. Pero no hay mujer tan especial como ella para haber sido escogida. ¿Sí o no? Es muy diferente hablar como hablan otros. Ah, pastor, ahora sí entendemos. Pastor, ¿y por qué no adoran a María? Sencillamente porque ella no vino de Dios como vino el Hijo, como dice el Evangelio Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se hizo carne. Ok, ya estoy entendiendo. Porque la respuesta de María al ángel fue decirle: he aquí la esclava del Señor. Pero pastor, ¿ustedes por qué no creen que ella es intercesora? Porque ella no murió en la cruz. Porque ella no dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por esa sencilla razón yo no le adoro. Por esa sencilla razón yo no le adoro a ella para que interceda por mí. Pero pastor, ella intercedió en cierto lugar. Sí, ¿a dónde? Sí, pastor, la Biblia lo dice. Yo sabía que me estaban diciendo, pero ¿a dónde lo dice? No hay en la Biblia. Que yo le voy a ayudar. Sí, ella intercedió a lo que ustedes creen decir eso en la fiesta de la boda de Canaán, cuando se acabó el vino y había problema para el papá y el novio, que se había acabado el vino la primera noche. ¿Y cuánto dura una fiesta, una boda judía, pastor? Varios días.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué problema se nos metió acá? Y María llama a Jesús. Vea, hagan todo lo que diga él. ¿Y qué le dijo Jesús a María, su madre? Mujer, ¿y qué tengo que ver yo en esto? Señor, ayúdale, échale una manita al maestresala. El maestresala era el encargado del vino, era un mayordomo de esas casas pudientes. Ayudarlo, mira cómo están de embalados. Se van a ir, no se va a guardar la tradición. ¿Qué tiene? Tráeme los cántaros, llenarlos de agua. Porque cuando Dios mete la mano, todo es gozo y gran felicidad. Y no falta quien se queje. Y vea, todos hicieron esto. Rico. ¿Y ustedes por qué guardaron el vino para lo último? Nos iban a emborrachar y no nos iban a dar de esto tan bueno. Porque siempre lo de Dios es mejor a lo del hombre. Siempre en la fiesta se daba lo mejor.